que se encuentran viajando y me encomendaron la difícil tarea de llevar adelante el mensaje del día de hoy. Y realmente es una bendición y una prueba, ¿verdad? Porque la palabra dice que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que corta hacia ambos lados, al que la está diciendo y al que la está escuchando, para todo aquel que la lea. Y vamos a modo de introducción a Josué capítulo 1, versículo 8. Si tenemos alguna versión como Nueva Traducción Viviente, acá la palabra del Señor nos dice: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué es la Biblia? Un libro de instrucción. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estudiarlo constantemente. Vamos a arrancar con una pregunta hacia nuestro par. Preguntale al que tenés al lado: ¿estudiás la palabra del Señor? Que no te responda mejor. Esperemos que sí. Dice la palabra: estudia constantemente este libro de instrucción. Continúa diciendo: medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. O sea que no solamente estudiar constantemente este libro que trae instrucciones para nosotros, sino que también meditar en él, de día y de noche. Dice, para asegurarnos de obedecer lo que está escrito en ese libro. Y dice, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos dicen amén? Muchos queremos esta última parte, ¿verdad? Nos interesa eso, nos interesa ser prosperados, que nos vaya bien en todo lo que hagamos, ¿verdad? Todas las mañanas nos levantamos con ganas o sin ganas de hacer cosas, de trabajar, pero mal o bien queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos, ¿verdad? Pero tenemos que tener en claro que para que prosperemos, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos, tenemos que tener en claro que tenemos que meditar en la palabra del Señor, que tenemos que estudiar la palabra del Señor constantemente, como lo dice Josué 1:8. Y en esta tarde es una bendición porque nos acercamos a la casa del Señor y nos podemos tomar ese tiempito que quizás en el correr del día a día, en los días que no venimos a la casa del Señor, a la iglesia, no nos tomamos ese tiempo que deberíamos tomarnos para acercarnos a la palabra del Señor. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Vamos a Primera de Timoteo, en la Biblia de las Américas, capítulo 1, versículo 18. Acá encontré un versículo hermoso, vamos a leer el 18 y el 19, en donde Pablo, el apóstol Pablo, le estaba hablando a Timoteo. Y es tremendo porque el Señor me hablaba hoy un poquito acerca de la proclama que se nos fue proclamada para este año. Y justamente yo creo que el Espíritu del Señor lo sabe todo, ¿no? Esta canción que cantábamos última hablaba un poco acerca de esto, ¿no? El año de la recompensa fue proclamado en nuestro ministerio para este 2024. ¿Y qué tiene que ver con Primera de Timoteo? Vamos a leer un poquito. Primera de Timoteo 1:18 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, por fin de estas profecías, pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que se han alejado de los caminos del Señor, se han apartado? Como lo dice en la palabra, han naufragado en lo que toca a la fe, como dice en esta versión. Y es tremendo porque a nosotros, para que no nos pase eso, si vamos al versículo 18 y 19, tenemos que prestar atención a lo que está diciendo, porque dice que le estaba confiando una comisión, Pablo, a Timoteo, y dice, no sé si prestaron atención, conforme a las profecías
que antes hicieron en cuanto a ti. ¿De qué está hablando acá Pablo hacia Timoteo? Está hablando de profecías. Esta palabra en el hebreo original se puede traducir como proclama. Profecía es una proclama. Nosotros tenemos año tras año proclamas proféticas en nuestro ministerio. El apóstol, que es aquel que fundó el ministerio, año tras año recibe una palabra del Señor y es impartida. Y en base a esa palabra nosotros podemos transitar el resto del año. Y es importante que la comprendamos. Y en esta tarde quiero que hablemos un poquito acerca de la recompensa. Porque yo no sé, cuando te digo recompensa, qué es lo que se viene a tu mente. Pueden ser un montón de cosas. Y en base a los ojos con que miremos, la perspectiva con la que miremos, una recompensa puede ser tal o cual cosa. Pero yo creo que si nos acercamos a la palabra del Señor podemos entender los diferentes significados de recompensa y qué puede ser una recompensa para nosotros. Y me llama la atención que Pablo le decía a Timoteo que habían proclamas, habían profecías que se hicieron antes en cuanto a él. Y esto es sombra y figura para nosotros, dice la palabra. Así que para vos y para mí también hay profecías, también hay proclamas. Y tenemos que entender que palabras como esta, profecías, proclamas, son para nosotros. ¿Y para qué son? Dice, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Esa buena batalla de la fe de la cual siempre Pablo habla, ¿verdad? Que parece que tenemos que dar pelea. No nos tenemos que rendir. Porque el camino del creyente no es simplemente un día reconocerlo al Señor, aceptarlo en nuestro corazón, recibir la salvación y listo. Cuando nos muramos o cuando el Señor nos venga a buscar, nos vamos con Él y vivimos la vida eterna que tanto anhelamos. Sino que la palabra en su totalidad nos enseña y nos habla de que, como acá nos dice, tenemos que pelear una buena batalla de la fe. Y si tenemos que pelear es porque va a haber un adversario que nos presente batalla. Entonces, ese adversario que es el enemigo, día tras día, cuando nosotros nos levantamos, se levanta también a la par nuestra para querer hacernos tropezar, para querer hacernos caer, como estos de los cuales estaba hablando Pablo, que dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Estos que naufragaron, estos que rechazaron esas profecías, esas palabras del Señor para pelear la buena batalla, dice que terminan naufragando, terminan desviándose. Entonces, para que a nosotros no nos pase, estemos atentos a la palabra. Comenzamos diciendo que tenemos que meditar de día y de noche en ella, que tenemos que estudiarla y que tenemos que presentarle batalla al enemigo. Y qué mejor que presentarle batalla al enemigo con palabra del Señor. Tenemos que tomarnos del año de la recompensa. Y aún así de todos los años y de todas las profecías y las proclamas que fueron impartidas hacia nosotros. Pero quiero que continuemos, vamos a la Biblia, Dios habla hoy, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, la versión Dios habla hoy dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos agradar al Señor tenemos que tener fe. Y tenemos que tener fe en que si nosotros creemos en el Señor y lo buscamos, Él nos va a recompensar. Dice, tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. No es en vano buscar al Señor. No es en vano presentar esa batalla de la fe. Tenemos que buscar al Señor. Y muchas veces nos encontramos en nuestra casa y como hoy, ¿no? Miramos el pronóstico, uy, va a llover. Recién se largó con todo, hermano. Yo estaba ahí atrás. Wow, qué lluvia que cayó, pero muchas veces nos encontramos en nuestra casa y decimos, uy, va a llover y a la vuelta para volver a mi casa. No, hoy me quedo en casa. Tengo Netflix, tengo otros entretenimientos. A la iglesia voy otro día, voy el domingo. Pero qué bueno es agradar al Señor viniendo a la casa del Señor. Qué bueno es buscarlo al Señor.
Y qué mejor es que para los que lo buscan, dice su palabra, que hay recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos en la Biblia de las Américas a Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Hay muchos tipos de recompensa. Y acá encontramos una que es hermosa, que es la heredad. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro Padre? Y como Padre nos tiene preparada una heredad. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. ¿Cuántos sirven al Señor? Si servís al Señor y lo haces de todo corazón, el Señor tiene una recompensa para vos, que es la heredad que el Señor fue a preparar para nosotros. Dice que el Señor Jesucristo vino a la tierra y cuando se fue dijo, vengo pronto, pero voy a prepararles morada para ustedes. Y esa es la heredad que nosotros anhelamos. Muchos anhelan una heredad en la tierra. Dicen, ¿cuándo se va a morir mi papá? No, ¿cuándo se va a morir tal o cual pariente para heredar esa casa, para heredar tal cosa material? No, ahí no tiene que estar puesta nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos, que es lo que vamos a heredar nosotros. Dice que si nosotros ponemos la mirada en las cosas del Señor, las demás vienen por añadidura. No te preocupes porque vas a ser prosperado. El Señor dice que nos quiere prosperar, lo leímos hace un ratito. Pero hagamos las cosas como para el Señor. Conduzcámonos en esta tierra haciendo las cosas de todo corazón como para el Señor. De esa manera vamos a recibir esa recompensa. La palabra recompensa, si querés anotarlo, tiene una definición en el original y en el diccionario Strong lo encontramos como H7939. Si querés buscarlo, después en tu casa anotátelo, H7939. H porque es de la palabra hebrea. Y recompensa, en esa definición, quiere decir pago de contrato, salario, sueldo. Y me llama la atención esta palabra, pasaje. Yo no sé, pero cuando escucho pasaje, no pienso en un vuelo, sino que pienso en ese pasaje hacia los cielos. Ese pasaje hacia la vida eterna. Y esa es la recompensa que tiene que estar en nuestro corazón. Otras acepciones de esta palabra que encontramos en el original es mantenimiento, compensación, beneficio, estima, galardón. Todo eso quiere el Señor para nosotros. Ahora, la recompensa puede ser de muchas maneras para nosotros. Acabamos de mencionar que la mejor y la mayor recompensa es esa heredad que el Señor tiene para nosotros. Pero yo me quiero detener en esta tarde en el principio. Por lo general, siempre tomo ese principio que Jesucristo pronunció en una oportunidad cuando estaba en la tierra. Y nunca me olvido de eso. Y es un principio que siempre tenemos que tener en cuenta. En una oportunidad se le presentan con una pregunta al Señor Jesucristo en base al divorcio. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y el Señor, al responderles, les dice, en el principio no fue así. Y comienza a explicar. Y esto nos da a entender a nosotros que en el principio había un plan ideal, se podría decir, de parte del Señor, en el Edén. En el Edén el Señor crea al hombre, crea a la mujer, y allí había un entorno que era especial, era un entorno ideal, se podría decir. De esa manera quería o diseñó el Señor al hombre y a la mujer para que vivan. Ahora luego el pecado entró y todo se desvirtuó. Pero en el principio no fue así. Y yo siempre me quedo con eso, ¿verdad? En el principio no fue así. Entonces yo hoy pensaba en la recompensa. ¿Cómo fue la recompensa en el principio? Y justamente si vamos al huerto del Edén, encontramos que el huerto en sí fue una recompensa para Adán. Porque dice que Adán fue formado del polvo de la tierra y fue puesto
en el Edén. Vamos a Génesis en la Reina Valera 1960, capítulo 2, versículo 15, que allí lo encontramos. Hace poquito en un discipulado hablamos un poco acerca de esto. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es tremendo, porque yo pensaba en mi corazón y meditaba que la recompensa para nosotros, como dijimos recién, es ese galardón, es esa herencia. Es como de alguna manera regresar a ese Edén, que es el reino de los cielos para nosotros. Y podemos entender, viéndolo desde este punto, que Adán tuvo en ese Edén una recompensa. Él fue creado y fue puesto en ese lugar que era ideal y era una recompensa, era una bendición para él. Pero me llamó la atención un dato pequeño que encontramos en Génesis 2 también, pero versículos 16 y 17, continuando, que dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y qué tremendo, porque en el inicio, en el comienzo, vemos una recompensa dada al hombre que fue recién formado, que fue ese entorno hermoso en el cual vivía. Pero había una condición. El Señor le ordenó al hombre que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, podía comer de todo lo que allí había. Había una orden. Y es tremendo, porque a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor nos dice: voy a entregarte heredad, voy a traer una recompensa que es la mayor de todas las recompensas en el reino de los cielos. Pero atentos, no peques, porque lo que el Señor le estaba diciendo era una norma, un precepto que al no cumplirla estaba pecando. Y a nosotros nos dice lo mismo. El Señor nos regala la salvación, pero hay normas, hay decretos, hay órdenes en la palabra del Señor que nosotros tenemos que cumplir. No podemos llevar nuestra vida pecando y agradando al mundo, sino que tenemos que rendirnos al Señor y vamos a poseer ese regalo, esa recompensa. La palabra Edén, también si querés anotarla, en el diccionario Strong, en el original, la palabra hebrea, la encontramos como H5730. Y lo que quiere decir Edén es placer, deleite, delicadeza y delicia. O sea que cuando yo te diga en esta tarde que este es el año de la recompensa, podemos entender que esa recompensa es nuestro Edén. Y esa recompensa es el deleite, es la delicia, es el placer, la delicadeza. Pero yo no sé qué se viene a tu mente cuando hablamos de deleite. Si yo te digo, ¿qué es para vos un deleite? ¿Qué es, Normita, para vos un deleite, por ejemplo? Exacto. Bueno, vos dijiste deleitarte en la palabra del Señor. Vamos a Salmos capítulo 119 en la Biblia de las Américas. Salmos 119, verso 16. Deleites pueden haber muchos en este mundo, pero Norma dijo algo interesante. Hay un verdadero deleite y la palabra del Señor nos habla acerca del deleite. Salmo 119, 16 dice: me deleitaré ¿en qué? En tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Ahora vos decís, ¿cómo puede alguien deleitarse en la palabra del Señor? Si el Señor no obra en ese corazón, es imposible. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las personas qué es el deleite para ellos, vaya a saber lo que nos responden. Pero dijimos que en base a la palabra del Señor podemos enfocar de una manera distinta las formas de ver y de analizar las cosas. Si a vos te preguntan qué es deleite y leíste Salmo 119, verso 16, que dice: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra, vas a tener una respuesta parecida a la que nos dio nuestra hermana Norma. Salmos 37, versículo 4. También en la Biblia de las Américas. Dice: pon
tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque tenemos que poner nuestra delicia en el Señor. Y el Señor nos va a dar esas peticiones de nuestro corazón. Quizás nosotros tenemos peticiones en nuestro corazón y vamos en pos de ellas y buscamos ese deleite, buscamos esa delicia. Pero la palabra del Señor nos enseña que primeramente tenemos que poner nuestra delicia en el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tiene que deleitar la palabra del Señor, nos tiene que deleitar estar en la presencia del Señor. Tenemos que buscar ese deleite en la presencia del Señor. Si venís a la casa del Señor y no sentís nada, cuando se alaba, cuando se adora, cuando se predica, pedile al Señor. Yo quiero sentir deleite en tu presencia, quiero sentirte a vos. Y si lo buscamos y insistimos, vamos a encontrar ese deleite. Y ese deleite va a hacer que nos gocemos en nuestro corazón y va a hacer que se nos cumplan las peticiones de nuestro corazón. Mirá vos qué fácil que era, ¿no? Viéndolo de esta forma. Hay muchas cosas que quizás por nuestras propias fuerzas no podemos lograr en este mundo, pero con la ayuda del Señor sí. Salmos capítulo 112, versículo 1 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Cuán bienaventurados somos, hermanos. Yo no sé, pero cuando me encuentro frente a la palabra del Señor, en determinadas ocasiones encuentro ese deleite tan hermoso. Yo no sé si te ha pasado, que te pones a leer la palabra del Señor o a escuchar la palabra del Señor. Y hay una palabra que te abrió ese entendimiento en tu mente y en tu corazón y decís, wow, qué lindo que se siente. Y eso es lo que el Señor quiere que nos pase a nosotros. Busquemos del Señor para que nos pase eso. Porque dice que es bienaventurado el hombre que teme al Señor y que se deleita en sus mandamientos. Y vos decís, ¿cómo me voy a deleitar pensando con una mente terrenal en los mandamientos del Señor? Es imposible, pero el Señor quiere cambiar nuestra mente. Quiere que dejemos de pensar naturalmente. La palabra es espiritual. Y acá hay un dato importante, no nos tenemos que ir de este versículo sin resaltar que el hombre que teme al Señor es bienaventurado. El temor del Señor es una base y es un fundamento para el creyente. Si perdemos el temor del Señor, podemos hacer cualquier cosa en este mundo y nos va a tener sin cuidado. Pero cuando el temor del Señor está en nuestro corazón, cuando se nos presente el pecado, cuando se nos presente una prueba, una dificultad, enseguida va a ser eso que nos diga, apartate de ahí. Y nos va a ayudar, el temor del Señor nos ayuda a salir de complicaciones, a salir de esas tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino. Si tememos al Señor, bueno, pues nos vamos a apartar del pecado. Y si nos apartamos del pecado, nos va a ser fácil deleitarnos en sus mandamientos. Decile al que está a tu lado, no pierdas el temor del Señor. Quiero ir a Génesis, en la Reina Valera 1960, Génesis 18, versículo 10. Estamos hablando acerca del deleite. Dijimos que Edén, en uno de sus significados originales, era deleite. Y el Edén para nosotros es esa recompensa. O sea que recompensa para nosotros es deleite. Y deleite encontramos en la palabra del Señor, y quiero detenerme más en esta acepción que vamos a hacer, que es que los hijos son un deleite. Acá encontramos a Sara y encontramos a Abraham frente a la promesa que Dios les hizo, que iban a tener un hijo. Reina Valera 1960, Génesis 18:10 en adelante, dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, y acá que dice, tendré deleite, sabiendo también mi señor ya viejo, siendo, perdón, también mi señor ya viejo. Y quiero rescatar esto. Acá el Señor se le había aparecido a Abraham y le estaba prometiendo un hijo. La situación era rara porque Sara ya era mayor, ya no tenía su periodo, o sea que naturalmente no era posible. Su marido también ya era grande. Y Sara, al escuchar esa promesa, dentro de sí dijo, esto es imposible. Y me llama la atención, más allá de ese acto de incredulidad, se podría decir, me llama la atención lo que dice. Porque dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, dice, ¿tendré deleite? ¿Qué se le estaba dando por promesa a Sara? Un hijo. Entonces, iba a tener un hijo. ¿Y ella qué dijo? Tendré deleite. Entonces, hay un deleite en nuestra vida terrenal, que es un regalo de parte del Señor, que son los hijos. Yo no sé si todos acá somos padres, quizás algunos no, pero el que no es padre es hijo. Y atentos a esto, porque tal vez en el futuro sean padres, pero hoy son hijos. Entonces, ya vamos a ir más adelante a algunas cosas que la palabra del Señor nos dice a los padres y también a los hijos. Pero entendamos esto, los hijos son un deleite. Yo la verdad que yo estoy enamorado de mis hijos, la verdad que son un deleite. Yo cuando leía esta palabra digo, verdaderamente esto es así. Verlos crecer es lo más hermoso que puede haber. Y es tremendo porque yo pensaba a su vez en la forma terrenal lo lindo que es para un padre ver a sus hijos y lo lindo que es para el Señor vernos a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a un hijo hacer una macana, ese deleite se evapora. Es tremendo. ¿Y qué pasa cuando el Señor a nosotros nos ve errar también? ¿Qué pasa cuando el Señor, que para Él somos sus hijos, nos ve pecar, nos ve alejarnos de la presencia del Señor? Yo creo que siento lo mismo. Y eso que mis hijos, más allá de romper algo, no han hecho. Uno tiene casi 4 años y el otro 2 meses y medio. Y realmente hay veces que es tremendo esto. Pero son un deleite. Yo no sé si te ha tocado, es hermoso. Y tenemos que cuidarlos a los hijos porque son un deleite, son una recompensa. Vamos a la PDT, si la tenemos por ahí, que es la palabra de Dios para todos, al Salmo 127, versículo 3. Y versículo del 3 al 5 vamos a leer. Salmo 127, palabra de Dios para todos. Dice, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Es tremendo esto. Los hijos son una bendición. Si tenés hijos, es importante que los empieces a ver como una recompensa. Quizás en este año se nos fue determinada esta palabra y pensamos recompensa. Vamos todavía, se me viene el auto que yo quería. Sí, se me viene la 4x4 que yo estaba buscando, eso, o la casa o tal cosa. No, mirá a tus hijos, son una recompensa del Señor. Y yo creo que el Señor, en una tarde como esta, frente a palabras como esta, nos hace valorar recompensas que ya nos dio. Acá la palabra del Señor es tremenda porque dice que los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven, ¿cuántos son jóvenes acá? Amén, ¿eh?
Los hijos de un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y es tremendo porque dice que somos afortunados, hermano. Y si sos hijo, vuelvo a repetir, si no sos padre todavía y sos hijo, tenés que entender que sos como una flecha para tu padre. Tenés que entender que así como una flecha siempre tiene que estar preparada y dispuesta en la aljaba para ese guerrero, tenés que estar para tu padre. Y es tremendo porque hay una responsabilidad de los padres y hay una responsabilidad de los hijos también. Vamos a avanzar. Génesis capítulo 30, versículos 17 y 18. Acá encontramos un hijo que es tremendo. Y vas a ver cómo la palabra del Señor enlaza todo. Dijimos que los hijos son deleite. Dijimos que el deleite es figura del Edén y es figura de la recompensa. Y vemos acá un hijo que acababa de nacer que se llamaba Isacar. Una de las tribus que luego se iba a formar, hijo de Jacob. Dice la palabra del Señor, Génesis 30, verso 17 en adelante. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Y dijo Lea, ¿qué dijo? Dios me ha dado mi recompensa, dice la palabra del Señor. O sea que ese hijo, Isacar, significa recompensa. Dice, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. O sea que el significado de Isacar es recompensa. Más específicamente, si querés anotarlo también, lo encontramos en el original, es H3485 la palabra Isacar. Y quiere decir, Él traerá una recompensa. O sea que vemos que los hijos son deleite para sus padres. Que ese deleite es una recompensa. Vemos que acá nació un hijo y Lea, su madre, le puso por nombre Isacar. Y la palabra Isacar significa recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es tremendo porque Isacar, vamos a volver a leerlo, pero en la Nueva Traducción Viviente, si la tenemos, al versículo de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, siempre lo mencionamos. Porque la palabra del Señor nos dice que estos son los últimos tiempos. Y tenemos que entender cuáles son los tiempos. Y este hijo, Isacar, que era una recompensa, figura de nuestro año, dice que entendía los tiempos. Sabía dónde estaba parado, porque luego se transformó en una tribu y esa tribu se reprodujo y tenían esa particularidad. Acá lo dice, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32 en adelante. Dice, de la tribu de Isacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vos y yo somos llamados a ser como esta tribu, como la tribu de Isacar. Tenemos que entender los tiempos y tenemos que saber cuál es el mejor camino. Me encantó esta versión, porque la otra dice que eran entendidos en los tiempos y qué debían hacer frente a esos tiempos. Y acá la palabra del Señor dice que en la Nueva Traducción Viviente, estos hijos sabían cuál era el mejor camino para el pueblo de Israel. Y acá volvemos a los hijos. Y nosotros mismos nos tenemos que poner en este rol de hijos. Porque así como nuestros hijos terrenales son una bendición para nosotros, nosotros somos hijos, bendiciones para el Señor. Y también bendiciones para esta casa, para los pastores. Y como hijos guiados por la palabra del Señor, tenemos que tener estas cualidades. Dice que Isacar era recompensa. Y yo creo que la recompensa, una de las recompensas para nosotros en este año, es que se abra nuestro entendimiento. Y que entendamos, como estos hombres que entendían las señales de los tiempos. Dice que sabían cuál era el mejor camino para Israel. Nosotros tenemos que tomar día a día decisiones.
aquellos que somos padres, jefes de familia, tenemos que tomar decisiones y tenemos que saber por dónde ir. Tenemos que saber qué decisión escoger, porque acá dice que ellos tenían revelación y sabían el camino que tenían que elegir. Si nosotros estamos totalmente desconectados de la palabra del Señor, no vamos a entender los tiempos que vivimos, no vamos a saber qué decisiones tomar y vamos a errar en el camino. Pero así como nuestro pastor nos enseña y reconoce los tiempos, yo creo que también nosotros tenemos que tener esta cualidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 5. En adelante. O volvemos a la versión de la Biblia de las Américas. Ahora, volvamos al principio, comenzamos con Adán. Si los hijos dijimos que son un deleite, que son una recompensa, y Adán, ¿qué pasó con Adán? Perdió ese Edén, perdió esa recompensa. Ahora, ¿qué va a querer hacer el enemigo con nosotros en estos días? Entendamos en los tiempos que estamos, como la tribu de Isaacar. El enemigo quiere que nosotros perdamos a nuestros hijos. Quiere que haya división en las casas, quiere que haya división en las iglesias, con los hijos espirituales, con los padres espirituales, con los hijos terrenales y con los padres terrenales. Estemos atentos a los tiempos que vivimos. En Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice la palabra: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ese día viene, hermanos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué tremenda esta palabra, esta profecía. Porque dice la palabra del Señor que Él está pronto a venir por su pueblo. Y acá como lo dice en Malaquías, en esta profecía, antes de que venga el Señor, el día del Señor, se va a tener que dar esto, una restauración entre padres e hijos. Dice que ese espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es tremendo porque el Señor viene pronto y tenemos que estar con una buena relación con nuestros padres. Es fundamental que como hijos estemos en orden con nuestros padres y como padres estemos en orden con nuestros hijos. Si hubo una pelea, si hubo una discusión, si hubo rupturas en estas relaciones, pidámosle al Señor que las restaure, que el Señor se mueva porque son los últimos tiempos y dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor quiere que esa recompensa que son los hijos estén reconciliados con sus padres. Como hijos dijimos que tenemos también nuestra tarea, que es obedecer a nuestros padres, es honrar a nuestros padres. Tengamos la edad que tengamos, honremos a nuestros padres. No podemos faltarle el respeto a un padre. Sea lo que sea que nos diga, es nuestro padre. Y lo mismo con nuestros siervos también. Porque no sé ustedes, pero yo veo también a nuestros siervos como padres espirituales. Y muchas veces nos dan un consejo, nos dicen esto no, por acá no, y a nosotros no nos interesa muchas veces. Y hacemos lo que queremos. Y no escuchamos la voz de un padre también. Y muchas veces por malas decisiones, hijos se van de la casa, hijos se van de la iglesia. Y esto es tremendo. El Señor quiere que los hijos estén en la casa. Decile al que está a tu lado, quiere que los hijos estén en la casa. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 12 al 14. Acá encontramos a Elí. Elí, un mal ejemplo de padre, porque dice que Elí no corrigió a sus hijos. Primera de Samuel, la Biblia de las Américas 3, versículo 12. Ese día, dice la palabra, cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa
para siempre. Y dice, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Qué tremenda esta palabra. Ahora nos hace tomar conciencia a nosotros como padres la tarea que tenemos, que es de estorbar el pecado, como lo dice la palabra del Señor, de nuestros hijos. Y también es la tarea de un ministro estorbar el pecado de sus hijos también espirituales, de los hijos en la iglesia. Acá vemos que Elí como sacerdote veía, porque dice que a causa de la iniquidad que él conocía, dice la palabra. Entonces Elí conocía la iniquidad que hacían sus hijos, pero él no los reprendió. Y esto trajo maldición a su casa. En el verso 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel vemos, y acá lo dice claro, que los hijos de Elí eran hombres indignos y que no conocían al Señor. Y esto es tremendo porque tenemos que conocer al Señor. Si no conocemos al Señor, vamos a caer en este pecado. Vamos a caer en todo tipo de pecado que nos aparta del Señor. Y eso trae maldición sobre las casas. Los padres, como deber, es estorbar el pecado de sus hijos. Y los hijos conozcan al Señor. Todos somos hijos. Conozcamos al Señor. Comenzamos la palabra diciendo que tenemos que meditar en la palabra día y noche. Y tenemos que recordarla. Y por algo es, hermano, porque tenemos que conocer al Señor. Los hijos de Elí eran hombres indignos porque no conocían al Señor. Está lleno de creyentes, de hijos del Señor que no conocen al Señor, que van a la iglesia por ir, porque saben que es bueno, pero ahí en el mundo llevamos una vida aparte, como cualquier otro, y no conocemos al Señor. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Si el Señor se revela a nuestro corazón, su Espíritu Santo se revela a nosotros, nos va a cambiar profundamente y nos vamos a alejar del pecado. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nuevamente vemos la palabra. Aquellas personas que son gentiles no conocen a Dios y en su vida encontramos todo tipo de inmoralidad. Pero nosotros, hijos de Dios, tenemos que tomar este mandato, este concepto que se le trasladó a los tesalonicenses. La voluntad del Señor es nuestra santificación. ¿Cuántos dicen amén? Y para ser santificados tenemos que abstenernos de toda inmoralidad. Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y esto es tremendo porque cada uno de nosotros sabemos qué es aquello que nos hace caer, qué es aquello con lo que el enemigo nos ataca. Y nosotros levantémonos, dice la palabra, y lo leímos al comienzo, que la vida del creyente es una batalla, es una buena batalla de la fe que tiene que pelear. Peleemos contra esto, peleemos con la santificación como escudo. Nuestro escudo, nuestra meta es esa santificación y nos tenemos que abstener mediante esa lucha espiritual contra el enemigo. Dice la palabra del Señor que aquel sabio ve el mal y se esconde. Entonces, cuando se acerque el mal y lo divisemos, escondámonos, huyamos del mal. Dice la palabra del Señor, y yo siempre lo recuerdo,
que cuando el Señor estaba en el monte Getsemaní, les dijo que oren a sus discípulos y que cuando se presente la tentación, que oren. Cuando se presente una tentación frente a tu vida, orá, pedile al Señor y Él va a reprender al enemigo. Y vamos a pasar aprobadas esas pruebas. Y esas pruebas aprobadas nos van dando fortaleza. No va a ser toda la vida una lucha constante, imposible de ganar contra el pecado, porque el Señor lo hizo. Y si el Señor hizo, todo lo que el Señor hizo nosotros podemos. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 15, versículo 5 en la Biblia de las Américas. Vimos que Elí no reprendió a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando nos reprenden? No tenemos que rechazar esa disciplina. Proverbios 15:5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. ¿Cuántos dicen amén? Es un amén que nos cuesta salir, porque quizás no nos gusta que nos reprendan, pero la reprensión es para nuestro bien. Es tremendo porque acá nos dice la palabra que si aceptamos la reprensión de nuestro Padre somos prudentes. Ahora, ¿quién es tu Padre? ¿Tu Padre es tu pastor? ¿Tu Padre es tu Padre? ¿Quién es? ¿A quién tomamos como Padre? Porque si no tomamos como Padre a alguien que nos está reprendiendo, no vamos a hacer oído a esa reprensión. Vamos a Efesios capítulo 6 en la Biblia de las Américas, versículo 2. La palabra nos manda a honrar a nuestros padres. Dijimos que como padres tenemos nuestras cosas que cumplir, pero como hijos también, y lo estamos viendo. Aceptar y no rechazar la disciplina de un padre y ahora honrar a los padres. Dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y acá también para los padres, y vosotros padres no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Muchas veces yo me acerco a mi madre y le digo, no provoquéis mi ira. Mi mamá enseguida se enoja. Lo puedo decir porque no está. No, pero es una bendición mi madre. Es una bendición mi madre y mi padre porque yo doy fe y doy testimonio de que ellos me han criado en la disciplina y la instrucción del Señor. Y eso es una gran bendición. Y sin embargo, en una etapa de mi vida el enemigo se quiso meter para que yo me aleje de esto. Y por más que te críen con toda la disciplina del mundo, con toda la instrucción del mundo, si vos como hijo no te acercás a tu Dios, porque es tu Dios, no el Dios de tus padres, no va a tener sentido. Siempre va a estar esa semilla ahí. Por eso como padres es importante que plantemos esa semilla en nuestros hijos, que siempre criemos a nuestros hijos con la disciplina y la instrucción del Señor. Acá dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, o sea, no los hagamos enojar, sino los tenemos que instruir en el Señor. Y nosotros hijos también honremos a nuestros padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Hace un ratito dijimos que aquel hijo del Señor se deleita en cumplir los mandamientos. Entonces, deleitémonos en honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Hebreos capítulo 12, versículo 9 y 10, en la Biblia de las Américas. Así como tenemos padres terrenales, también tenemos padres espirituales también y tenemos a nuestro Dios. Hebreos 12, 9 dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuántos respetaron a sus padres? Y si no lo hiciste, empecé a hacerlo. Y dice,
con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos disciplina para santidad, para que nos alejemos del pecado, de los errores que nos conducen al pecado y a la muerte, porque el pecado trae muerte. Pero la disciplina del Señor nos hace ir hacia la santidad, nos hace apartarnos del mal, porque esa es la santidad. Santidad no es un monaguillo que anda con una sotana por la calle caminando, no. Santidad es aquel que es apartado del mal, es aquel que ve el mal y se esconde, que huye. Vamos a ir cerrando, vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dijimos que al hombre en el Edén se le dio la recompensa más grande que se le podía dar, que era ese hábitat que vos y yo también vamos a tener, porque cuando estemos en el reino de los cielos va a ser igual o mejor que eso. Ahora, ¿qué pasó con el hombre en el Edén? Perdió la recompensa. ¿Y por qué? Por la mujer, están pensando ustedes, pero no. Los dos pecaron. Y perdió la recompensa porque la serpiente sembró insatisfacción en el hombre y en la mujer. Sembró el pecado. Porque leímos al principio que el hombre en el Edén tenía todo, lo tenía todo. Dios le creó un ámbito hermoso, le creó árboles, animales, le dio una mujer, tenía todo. Pero le dijo, esto no. ¿Y el enemigo qué hizo? Como a nosotros. Nosotros lo tenemos todo porque dice que Cristo Jesús es nuestra plenitud. Y sin embargo nos muestra lo que no. Aquello que no podemos es lo que el enemigo nos muestra, como ese fruto delicioso. Lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Entonces crea insatisfacción en las personas. Crea que las personas que lo tienen todo, que tienen al Señor en su corazón, se sientan insatisfechas por querer lo que hay en el mundo y querer probar lo que hay en el mundo. Entonces caemos en ese pecado. 2 Corintios capítulo 11, verso 3, acá estaba hablando Pablo a los corintios y tenía este mismo temor, porque él conocía la palabra, lo que pasó en el principio, y decía, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y es tremendo porque lo podemos tener todo, podemos estar firmes, pero la palabra del Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga. Porque por ahí anda la serpiente, buscando la manera de hacer que caigamos en su engaño. Son los últimos tiempos y el enemigo quiere llevarse consigo a la perdición a la mayor cantidad de hijos del Señor. Y vos y yo no tenemos que caer en ese engaño, porque la palabra del Señor nos advierte. Vos fijate, y hay un ejemplo hermoso en Génesis, vamos a Génesis capítulo 13 en la Biblia de las Américas, versículo 10, que yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser que Lot vio con tanto agrado la tierra de Sodoma y Gomorra? Génesis 13, versículo 10 y 11 dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Y entre paréntesis dice la palabra del Señor, esto fue antes que el Señor destruya a Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra, como el huerto del Señor. O sea, ¿cómo puede ser que Lot miró aquel valle y lo vio como el huerto del Señor? Dice, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron uno del otro. Abraham de Lot. Dice que Abraham escogió el otro para el otro lugar, pero Lot tenía algo en sus ojos. Yo creo que ya tenía una visión natural de las cosas. Y él vio
a Sodoma y Gomorra como si fuese el huerto del Señor. Por eso dijimos al principio, hay distintas maneras de ver la palabra. Si nosotros salimos a la calle, y lo repito nuevamente, y le preguntamos a alguien qué es la recompensa, nos puede decir cualquier cosa. Pero si nos acercamos a la palabra del Señor, encontramos las verdaderas respuestas. Lot miró con ojos terrenales, y eso no nos puede pasar a nosotros porque vamos a caer en el engaño. ¿Qué pasó con Lot? Perdió a su familia. Se fue a Sodoma y Gomorra y perdió a su familia. Dice la palabra del Señor que estos tiempos, los que vivimos nosotros, los últimos tiempos, van a ser como los días de Lot y como los días de Noé. Pero procuremos ser como Noé, que se salvó él y toda su casa, no como Lot. Dice que Lot perdió a su casa, perdió a su mujer en el camino, sus hijas se desviaron luego. Fue tremendo y todo por elegir y escoger mal. Muchas veces las cosas del mundo se nos presentan como cosas hermosas y decimos, wow, ahí está el huerto del Señor. Mentira del diablo. Muchas veces a nosotros los jóvenes se nos presentan hombres, mujeres, que decimos, wow, mirá qué lindo. Acá tengo a mi futura mujer, acá tengo a mi futuro marido, pero eso te lo presenta el mundo. No es el huerto del Señor, sino que todo aquello que nos lleve hacia el mundo no viene del Señor. Puede ser parecido porque el enemigo es imitador de las cosas de Dios, pero no viene de parte del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16 vamos a leer en la Biblia de las Américas. Dice la palabra que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos advierte, no caigamos en la tentación, no caigamos en el engaño de la serpiente. El enemigo quiere que nos roben ese Edén, quiere que nos roben la recompensa que hay para vos y para mí. ¿Cuántos dicen amén? No lo va a poder lograr. ¿Cuántos dicen amén? Nadie es tentado por el Señor, dice la palabra. Y dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Atentos a las pasiones que hay en nuestro corazón. Esas pasiones nos llevan hacia el pecado y tenemos que divisarlas. Miremos a nosotros mismos y veamos qué pasiones tenemos. Y esas pasiones que nos apartan del Señor, desechémoslas. No nos engañemos. Tenemos que huir de las pasiones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, vamos a leer en la Biblia de las Américas. Dice, huye, pues, de las pasiones juveniles. Obviamente que puse este versículo porque no hay ninguna persona grande, somos todos jóvenes acá. Huye, pues, amén, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huyamos de las pasiones, hermanos. Vamos a la Reina Valera 1960, en Isaías capítulo 55, versículo 1. Y vamos a ir cerrando. Si me pueden acompañar con el teclado. Isaías 55, 1 al 2 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia?
escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hallar este deleite, hermanos. En esta tarde el Señor nos está diciendo: tengo una recompensa en este año para vos. Esa recompensa son tus hijos. Esa recompensa son tus padres. Esa recompensa es el deleite que hallás en mí, dice el Señor. Escuchad atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia, dice la palabra. La palabra es comida que deleita. Si queremos hallar deleite, si queremos hallar ese Edén, porque Edén significa deleite y a su vez recompensa, sumerjámonos en la palabra del Señor. Dice la palabra: ¿por qué gastáis en lo que no es pan, en vuestro salario, en lo que no sacia? Porque esa insatisfacción que en el Edén le creó a través de la mentira y del engaño la serpiente a Eva y a Adán, esa insatisfacción no fue saciada con ese fruto, sino que todo empeoró. Y el enemigo nos presenta los deleites de este mundo para que nos sentamos insatisfechos. Pero yo te digo en esta tarde que si aprendes a deleitarte en la palabra del Señor, a deleitarte en la presencia del Señor, vas a hallar el verdadero deleite, esa verdadera recompensa que Él tiene para tu vida. Ponete de pie que vamos a orar. Para cerrar vamos a la Nueva Traducción Viviente en Isaías 61, versículo 10. Dice la palabra del Señor: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas, o una novia con sus joyas. El Señor nos quiere de esta manera. El Señor te quiere vestido como una novia, como un novio que está a punto de casarse. El Señor viene pronto por nosotros, hermanos. Y el Señor quiere que nos llenemos de alegría y de gozo en su presencia. El Señor tiene para nosotros un galardón, una recompensa, que es la salvación. Cerrá tus ojos, Padre amado, Padre eterno, Padre celestial. En esta tarde, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor amado. Y damos gracias por abrir nuestros ojos, Señor amado. Por mostrarnos cuál es la verdad, cuál es ese deleite en tu palabra. Por mostrarnos cuál es esa recompensa verdadera que tienes para nosotros, Señor amado. Queremos pedirte perdón por toda falla, por todo pecado, por muchas veces hacer oído al enemigo y dejarnos seducir por el pecado, Señor amado. En esta hora te pedimos perdón y te pedimos, Señor amado, que nos perdones y que traigas esa santidad a nuestros corazones, Señor amado. Esa santidad que tu palabra dice que sin ella nadie te verá, Señor amado. La queremos para nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que si pusimos una barrera entre tu Espíritu Santo y nosotros, Señor, que la derribes en esta hora, Padre amado. Y que nos cubras multitud de pecados, Señor, con tu amor, Padre amado. Que tu amor cubra tu casa en esta tarde, Señor amado. Te damos gracias por las bendiciones que nos das, Señor amado. Te damos gracias porque somos hijos tuyos, Señor amado. Te damos gracias porque tenemos padres, tenemos ministros, Señor amado. Te damos gracias porque tenemos instrucción, Señor. Te damos gracias aún por nuestros hijos también, Padre amado. Y te pido que nos ayudes, Señor, a criarlos conforme a tu palabra, Señor amado. Y te pedimos que nos sigas instruyendo a través de nuestros padres espirituales, Señor amado, para que no nos apartemos del camino tuyo, Padre amado. Te pedimos que como iglesia nos mantengas fuertes y firmes, Señor amado. Que hagas de esta tu casa una casa fuerte, Señor amado. Te pedimos que nos ayudes y que nos ayudes a completar tu obra en nosotros. Y que se cumpla Isaías capítulo 61, versículo 10. En donde dice que el Señor nos vistió con ropas de salvación. Gloria al Santo.
Trae salvación a tu casa, Padre amado. Trae y atrae a tus hijos que están fuera en el mundo, Señor, en los caminos cerrados, Padre amado. Atráelos al camino de salvación, te lo pedimos, Señor amado. Y no permitas que nosotros nos desviemos de tu camino. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.